vamos a hablar hoy de los bloqueadores de los receptores colinérgicos, conocidos también como anticolinérgicos. Como siempre, los objetivos de aprendizaje para cada tema. Al concluir las actividades de aprendizaje, usted deberá ser capaz de utilizar adecuadamente la terminología referida a la farmacología del bloqueo de los colinoceptores, clasificar a los antagonistas muscarínicos y bloqueantes ganglionares, describir los aspectos más importantes de la farmacocinética y farmacodinamia de los bloqueadores de los receptores colinérgicos, explicar los efectos de la atropina en los sistemas orgánicos mayores, hacer un listado de las indicaciones y contraindicaciones de los antagonistas muscarínicos, describir los efectos del bloqueo ganglionar producido por los antagonistas nicotínicos e identificar los efectos adversos y o tóxicos del bloqueo de los colinoceptores. Bien. ¿Cuáles van a ser los antagonistas priorizados en este tema? Entre otros tenemos a la atropina, a la escopolamina, al glicopirrolato, el ipratropio, la tropicamida, el oxibutin, la benztropina, la tolterodina, el hexametonio, el trimetafán, la mecamilamina, la tubocurarina, la pralidoxima, que ya habíamos visto el día de ayer, el ciclopentalato, la diclomina, la metescopolamina, la pirenzepina y la telenzepina, entre otros, como yo les dije. Bien, vamos a empezar con este slide que representa a la belladona. La belladona en realidad viene a ser la atropa belladona, de donde es a partir de esta planta que obtenemos la atropina. Entonces es una planta que crece desde Europa Occidental hasta el Himalaya. Se la encuentra también en las Américas, tanto en Sudamérica como en Centroamérica, y también es cultivada en Norteamérica. Y recalcar que todas las partes de esta planta son venenosas. Entonces fíjense, aquí tenemos una imagen, ¿ya?, de lo que viene a ser la tropa belladona. Y en el slide de aquí al lado dice descripción: arbusto pequeño, origen europeo, la floración es en primavera, crece en suelos calizos, ¿no es cierto? Tiene un pH ácido, que puede ser también neutro y alcalino, o sea, donde crece. El follaje es perenne, quiere decir que está todo el tiempo creciendo. Y entre otras características, germina y da lugar entonces a una serie de semillas, más o menos una cantidad de 100 semillas, ¿ya?, aproximadamente. Bien, entonces, perdón, no había estado en presentación de slides, ¿no? Ahora sí. Bueno, entonces, aquí vemos algunos ejemplos que aquí en nuestro medio también tenemos estos potes, ¿no?, donde tiene una pomada de belladona, ¿ya? Y dice ahí rubefaciente analgésico, ¿no?, y de uso externo. Y aquí otro ejemplo, coca más belladona, imagínense como en nuestro medio hay la coca, y las indicaciones: artritis, lumbago, torceduras, calambres, golpes, dolor de columna, masajes deportivos, dolores musculares, tendinitis, bursitis, varices, reumatismo y migraña. Fíjense que para todo sirve, ¿no es cierto? Pero es solamente ejemplos de que actualmente se sigue utilizando la belladona en su forma natural, que en realidad viene a ser la forma natural de lo que es la atropina, ¿ya? Bien, ¿cómo dividimos a los fármacos anticolinérgicos? Los dividimos en antimuscarínicos y antinicotínicos. A la vez, se pueden dividir en no selectivos, en selectivos para el receptor M1
luego los bloqueantes ganglionares y los bloqueantes neuromusculares, ¿ya? Entonces los fármacos anticolinérgicos son antimuscarínicos, antinicotínicos. Los antimuscarínicos son no selectivos o selectivos para el receptor M1, y los antinicotínicos están los bloqueantes ganglionares y los bloqueantes neuromusculares. Esta es una clasificación, ¿ya? Se clasifica en naturales terciarios, donde está la atropina, que es la iosiamina, que es la combinación del ácido trópico más la atropina, de ahí el nombre de atropina, y la escopolamina o iosina, que es la combinación también del ácido trópico, pero ya no con tropina, sino con escopina, de ahí que se denomina entonces la escopolamina. Y luego hay una serie, estos son solamente algunos que vamos a mencionar, donde están los sintéticos y semisintéticos, como por ejemplo las aminas terciarias, donde está la omatropina, la tropicamida, la diclomina, el flavoxato, el ciclopentalato, el triexifenidilo, la telenzepina, la pirenzepina, la benztropina, el propinoxato y la oxibutina, ¿ya? Entre otros, hay muchos más. Y si vemos a este otro lado, ¿no? Este listado de fármacos anticolinérgicos, nuevamente están la tropina, o sea, la iosiamina, y la escopolamina o la iosina, como los naturales. Y aquí tenemos otra lista de semisintéticos y sintéticos, pero bajo el denominativo de anticolinérgicos generales. Entonces ahí tenemos el metilnitrato de atropina, el tanato de atropina, el metilbromuro de escopolamina, la butilescopolamina, el metilbromuro de omatropina, el difenamil, el propinoxato, la octatropina, el clidinio, la metescopolamina, la metantelina, la propantelina, el mepenzolato, la trimebutina, el pipoxolán, la adifenina y el valetamato. Y aquí al lado están algunos de los nombres comerciales de estos fármacos, o sea que se comercian en otros lugares, ¿no es cierto? Entonces podemos ver de que son muchísimos. También hay que considerar otros fármacos con efectos antimuscarínicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no son fármacos derivados de la atropina o relacionados con la atropina y la escopolamina, sino que son fármacos que tienen efectos antimuscarínicos, o sea, efectos anticolinérgicos, entre los que están los antidepresivos tricíclicos, algunos antiparkinsonianos, los antihistamínicos que habíamos mencionado en la clase de ayer, y los antipsicóticos, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, entonces estos son fármacos que tienen efecto anticolinérico, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y habíamos dicho que todos los antigripales tienen un antihistamínico, que puede ser la difenhidramina o la clorfeniramina, y que naturalmente van a tener también efectos anticolinérgicos. Y les había puesto de ejemplo el uso de antigripales en pacientes del sexo masculino ya mayores de 50 o 55 años que cursan con hiperplasia benigna de la próstata, que de por sí produce cierto grado de obstrucción en la micción. El uso de antigripales, que casi nunca se toma en cuenta en estos pacientes, pueden empeorar la obstrucción prostática y disminuir el chorro, ¿no? Dificultar la micción de los pacientes. Bien. En este slide podemos ver de que vamos a ver qué tejidos son sensibles a la atropina o a los anticolinérgicos atropínicos, y en qué grado. Entonces, tejidos que son muy sensibles son las glándulas salivales, las glándulas bronquiales y las glándulas sudoríparas. Son muy sensibles. ¿Qué quiere decir? Que va a inhibir la secreción glandular en general, ¿no es cierto? Intermedios, el músculo liso y el músculo cardíaco, y poco sensibles las glándulas de secreción ácida del estómago. De ahí que, por ejemplo, en el caso de la pirenzepina, que es un derivado atropínico,
que inhibe el receptor M1 relacionado con la secreción ácida, no se lo considera hoy en día como parte del arsenal terapéutico para el tratamiento de los trastornos ácido pépticos del estómago. ¿Ya? Bien, órganos sobre los que tiene efecto los antimuscarínicos, tienen efecto sobre el sistema nervioso central, sobre los ojos, sobre el aparato cardiovascular y respiratorio, sobre el aparato digestivo y genitourinario y sobre las glándulas sudoríparas. Pero en general, aquí deberíamos haber incluido, y me olvidé eso, de incluir en este slide, las glándulas en general, ¿cierto? Bien, solamente para recordar lo que ya hemos visto también ayer, ¿no? Estos son los receptores muscarínicos, ¿no? El M1, M2, M3, M4, M5, el M1 neuronal, el 2 cardíaco, el 3 glandular, el M4 que le hemos denominado nosotros para recordar el nervioso y el M5 el endotelial. Bien, ¿cuáles son los efectos del bloqueo muscarínico? En esta columna vemos los órganos o tejidos, y a este otro lado al medio tenemos el efecto y cuál es el mecanismo. Entonces, el efecto sobre el sistema nervioso central, por efecto central, ¿no? Pueden producir bradicardia y un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿de acuerdo? Por efecto central. ¿Ya? Pueden dar lugar también primero a sedación, luego a excitación, irritabilidad, desorientación, pueden producir amnesia, y a dosis más altas o dosis mayores van a dar lugar a agitación, a delirio, a coma y muerte. Y además van a alterar el aparato vestibular, disminuyendo la excitabilidad vestibular. ¿Por qué mecanismo se produce esto? Por estimulación del nervio vago y por bloqueo de receptores sin especificar cualquiera, pero podríamos incluir aquí el receptor M1, ¿no es cierto? Neuronal. A nivel de los ojos van a dar lugar a cicloplegia, ¿ya? Y midriasis, es decir, parálisis de la acomodación, y midriasis, lo que va a dar lugar a visión borrosa, a fotofobia, a pérdida del reflejo fotomotor y a disminución de las lágrimas. Es decir, cuando hablamos de pérdida del reflejo fotomotor, no va a haber esa alternancia de acuerdo a la intensidad de la luz, o sea, de la luminosidad, pasando de midriático a miótico, ¿no? Entonces aquí el efecto es fundamentalmente midriático por bloqueo M3. A nivel de los bronquios, broncodilatación en los casos en los que existe broncoconstricción. Y en esto ya he hecho hincapié varias veces, ¿no es cierto? No se puede broncodilatar los bronquios más allá de su calibre, ¿no es cierto? Pero sí, cuando los bronquios están en broncoconstricción, como en el caso del asma, entonces estos van a producir broncodilatación. Además, en el aparato respiratorio, en los bronquios, disminuyen las secreciones de las glándulas de secreción de moco, disminuyen la actividad mucociliar, ¿ya? Y disminuyen el laringoespasmo decurrente de un incremento en las secreciones bronquiales y respiratorias en general. Todo esto se da por bloqueo M3. A nivel del tracto gastrointestinal, van a dar lugar a relajación de la musculatura intestinal. Esto va a llevar a una peristalsis lenta, va a disminuir la secreción ácida por efecto M1, ¿no es cierto? Y tienen, la secreción ácida cefálica y en ayunas por bloqueo M1 y poco efecto a nivel biliar. Aquí están involucrados entonces en la secreción en los M1, secreción ácida, y el resto con el receptor M3 por bloqueo de ese receptor. A nivel del tracto genitourinario, relajación de la musculatura vesical, ¿no es cierto? ¿Ya? Relajación y contracción del esfínter por bloqueo M3, lo que va a dar lugar a retención urinaria. A nivel del corazón, inicialmente bradicardia y luego taquicardia, ¿ya? La atropina revierte la hipotensión por agonistas muscarínicos. Los agonistas muscarínicos van a llevar a hipotensión, ¿no es cierto? Y
Este aumento de la frecuencia cardíaca producido por el bloqueo muscarínico, en el caso, por ejemplo, de la atropina, es muy utilizado en anestesiología. Cuando el anestesiólogo percibe de que la frecuencia cardíaca está bajando o el paciente está haciendo una bradicardia, inmediatamente le va a administrar atropina para que aumente la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, la bradicardia es de tipo vagal y la taquicardia es por bloqueo de los receptores M2 cardíacos. A nivel de los vasos, bloqueo de la vasodilatación por el agonista muscarínico, ¿no es cierto? Es decir, la acetilcolina, ¿no? A nivel de los receptores vasculares no inervados, que hemos dicho que llevan una vasodilatación a través del óxido nítrico, ¿no? Y lo que se presenta como efecto atropínico, el flash atropínico, que es el enrojecimiento de la parte superior del tronco, del cuello y de la cara en los pacientes. No está muy bien explicado por qué ocurre el flash atropínico. Se cree que es también por liberación de histamina y vasodilatación, pero sí se presenta y es típico en personas que están expuestas a la atropina. El mecanismo: bloqueo de los receptores M3 endoteliales y liberación de histamina, como les estaba diciendo. A nivel de las glándulas, reducción de la salivación, de la lagrimación, o sea, de las lágrimas, de la secreción gástrica, y un efecto importantísimo es la supresión de la sudoración termorreguladora. Esto por bloqueo M1 y M3. Este efecto de supresión de la sudoración termorreguladora es de extrema importancia en los niños, porque el principal mecanismo de pérdida de calor en los niños es la sudoración, ¿no es cierto? Y si se bloquea la sudoración puede dar lugar a fiebre, que se denomina fiebre atropínica, y que en los niños puede ser fatal. A nivel del aparato vestibular, que ya habíamos mencionado hace un rato, hay una disminución de la excitabilidad. Bien, en este otro cuadro, ya vamos a ver los efectos, ¿no es cierto? Y por qué mecanismo nuevamente. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, al principio sedación, pero hemos visto que puede producir excitabilidad, ¿no es cierto? Efecto anticinetóxico a nivel del aparato vestibular. Efecto antiparkinsoniano, dan lugar a amnesia y delirio por bloqueo muscarínico inespecífico, pero hemos dicho que aquí podría estar involucrado el receptor M1. Resumiendo, en los ojos, cicloplegia y midriasis, bloqueo M3. En los bronquios, broncodilatación cuando están con broncoconstricción, bloqueo M3. En el tracto gastrointestinal, relajación, peristalsis lenta, constipación, ¿no es cierto?, por bloqueo M3 y también M1. En el tracto genitourinario, relajación de la musculatura vesical y a nivel de los esfínteres, el cierre de los mismos, y produce retención urinaria por bloqueo M3. A nivel del corazón, bradicardia inicial, luego taquicardia, bloqueo M2, y por acción vagal también, la bradicardia y luego la taquicardia. O sea, no solamente taquicardia, sino también, podríamos decir, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no?, sin llegar necesariamente a la taquicardia. En los vasos sanguíneos, bloqueo de la vasodilatación en presencia de un agonista muscarínico, como es la acetilcolina, por bloqueo de los receptores M3 endoteliales, ¿no es cierto?, que son no inervados, insisto. Y en las glándulas, reducción de la secreción glandular en general, reducción de la producción de saliva, de lágrimas, de sudor y de la secreción gástrica, y también en las glándulas de secreción mucosa, por ejemplo, ¿no es cierto?, ¿ya?, por bloqueo M3 y bloqueo M1. Bien, en esto vamos a ver en qué están indicados, ¿ya? Entonces, a nivel del sistema nervioso central, reducen la cinetosis, o sea, los trastornos del movimiento a nivel vestibular, y tienen también un efecto extrapiramidal. Entonces, al reducir la cinetosis, se los utiliza también
casos en que hay cinetosis, especialmente y particularmente la escopolamina o la metilescopolamina, por su efecto extrapiramidal en la enfermedad de Parkinson. A nivel de los ojos hemos dicho que dan lugar a cicloplegia y midriasis, y esto es útil para hacer un examen de fondo de ojo, es decir, para hacer un examen de refracción en infantes o un examen retineal, y también para producir una ruptura de adhesiones que pueden haber, ¿ya? Entonces, cicloplegia, midriasis, igual visión borrosa, pero dilatación, ¿no es cierto?, de la pupila que permite hacer una refracción en niños y un examen de fondo de ojo. A nivel gastrointestinal, reducción de las secreciones, reducción de la motilidad. Entonces, esto se puede utilizar en cuadros diarreicos no infecciosos, ¿no es cierto? En algunos casos de úlcera péptica, cuando se refiere al receptor M1, en la cialorrea, es decir, el exceso de producción de saliva, y cuando hay espasmos o dolor de tipo cólico. A nivel genitourinario, reduce el tono de la pared, y esto va a ser útil en el tratamiento de espasmos vesicales y en la urgencia urinaria, o también en la vejiga hiperreactiva, ¿ya? En los bronquios relaja el músculo liso, hemos dicho, cuando hay broncoconstricción, y su aplicación clínica va a ser en el asma. Bien, entonces aquí otro cuadro donde vamos a ver, en primer lugar, el compuesto a este lado, en el lado de este. Al centro vamos a ver sus propiedades farmacológicas y algunas observaciones importantes que se puedan hacer en relación a cada uno. Entonces, atropina es un antagonista no selectivo de los receptores muscarínicos. Ojo, antagonista no selectivo de los receptores muscarínicos, desde el M1 hasta el M5. ¿Ya? No distingue entre receptores muscarínicos, actúa sobre todos ellos. Tiene una buena absorción oral, y a su vez es un estimulante del sistema nervioso central. Entre las observaciones es un alcaloide de la belladona, y tiene como principales efectos secundarios retención urinaria, constipación, serostomía, visión borrosa. Y tenemos un fármaco que es la dicloverina o diclomina, que es parecida a la atropina y se usa fundamentalmente como espasmolítico a nivel del aparato digestivo. La iosina o escopolamina, ¿no es cierto?, sus propiedades farmacológicas son similares a los de la atropina, pero este no es un estimulante del sistema nervioso central, sino es un depresor del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, también es conocida la iosina como la escopolamina, que les había dicho. Produce sedación y otros efectos secundarios similares a los de la atropina. Es muy útil la escopolamina en el tratamiento de los trastornos del movimiento, como en el caso de la cinetosis. Inclusive viene en una presentación que es en la forma de parches, que se coloca en la parte baja de la región lumbar, se pegan y ejerce un efecto anticinetóxico, por ejemplo, en pacientes o en personas que están viajando en barcos o están viajando por carretera y que pueden presentar mareos durante el viaje. Entonces, el metilbromuro de iosina, que es el metilbromuro de escopolamina, ¿ya?, sus características son similares a las de la atropina, pero se absorbe mal y no actúa sobre el sistema nervioso central. Y tiene importante efecto como bloqueante ganglionar. Es un derivado del amonio cuaternario, y dentro de este grupo de fármacos similares está el metonitrato de atropina y la propantelina, que se utiliza en trastornos intestinales, ¿no?, para disminuir la actividad intestinal. El tiotropio, donde también deberíamos incluir aquí al ipratropio, ¿ya?, el tiotropio y el bromuro de ipratropio. El tiotropio tiene características similares a los de la atropina, sin embargo se distingue en que este tiotropio y el ipratropio, los dos, se administran en forma inhalatoria,
El tiotropio es útil en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el bromuro de ipratropio es útil en el tratamiento de ciertas formas o ciertos tipos de asma. Y lo importante es que no inhibe la limpieza mucociliar de los bronquios. Se administra por vía inhalatoria. Es un compuesto de amonio cuaternario y al ser cuaternario, ¿no es cierto?, no se absorbe bien, no es liposoluble, ¿no es cierto? Por eso que se administra por vía inhalatoria. Aquí está el ipratropio, por vía inhalatoria en la EPOC, y el tiotropio en la EPOC y el bromuro de ipratropio en el asma. La tropicamida tiene características también similares a la atropina. Puede elevar la presión intraocular y se utiliza fundamentalmente en forma tópica a nivel ocular, pacientes que no tienen glaucoma. El ciclopentalato tiene características similares a los de la tropicamida. Se puede utilizar en trastornos digestivos y urinarios, ¿no? Por ejemplo, en la vejiga con urgencia urinaria es eficaz. La darifenacina es selectiva para receptores M3, ¿ya? O sea, los M3 hemos dicho que son glandulares y por lo tanto va a disminuir las secreciones glandulares y, a diferencia de la atropina, tiene menos efectos secundarios, ¿ya? Bien, aquí vamos a ver ya directamente fármacos, ¿ya?, y sus aplicaciones clínicas. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, la benztropina, el triexifenidilo, aquí me faltó colocar la O, y el biperidén. Estos tres se pueden utilizar como coadyuvantes en el tratamiento de las manifestaciones de la enfermedad de Parkinson. El más conocido, o bueno, los dos más conocidos eran la benztropina y el triexifenidilo, pero también se incluye el biperidén. Y la escopolamina o metilescopolamina, que hemos dicho que se puede inclusive aplicar en forma de parches lumbares, se utiliza para prevenir o reducir la cinetosis. A nivel de los ojos, la atropina, la omatropina, el ciclopentalato y la tropicamida, ¿ya?, son importantes para producir midriasis y cicloplegia. ¿Y en qué se diferencian? En la duración de su efecto, ¿ya? El que tiene un efecto más prolongado es la atropina, que puede llegar a producir midriasis y cicloplegia de hasta 72 horas. Y los otros vamos a ver posteriormente en menor tiempo. Hemos dicho que son muy útiles para hacer la refracción en niños y para el examen de fondo de ojo. En los bronquios, el ipratropio y el tiatropio, que ya hemos hablado. El ipratropio, insisto, en el asma, y el tiatropio en la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A nivel del tubo digestivo gastrointestinal, el glicopirrolato, la diclomina y la metaescopolamina, ¿no?, se utilizan para reducir la hipermotilidad transitoria y como adjunto de las drogas antiulcerosas, o también en los casos de diarrea no infecciosa, y también como parte del tratamiento del síndrome de intestino irritable. En el tracto genitourinario, la oxibutina, el glicopirrolato y la diclomina. Estos son muy útiles para el tratamiento de las cistitis transitorias, del espasmo vesical postoperatorio, en la incontinencia, que el uso es infrecuente, pero más que todo en las vejigas hiperreactivas, que afecta más comúnmente a las mujeres, ¿no? Sienten la necesidad de ir al baño para orinar y cuando van lo hacen en pequeñas cantidades. Entonces a veces tienen que ir hasta 20 veces al baño durante el día para orinar y orinan cantidades que, digamos, comparativamente, hablando con personas que no padecen de este problema, que pueden almacenar mayor cantidad de orina en la vejiga sin sentir la necesidad de ir al baño a orinar a cada momento. Entonces,
En este caso, la oxibutina es muy buena y también el glicopirrolato y la diclomina. El uso de antimuscarínicos en oftalmología es lo que yo les decía, va a producir midriasis y cicloplegia, ¿no es cierto? La atropina, miren que yo les he dicho que tiene una duración prolongada de 7 a 10 días. La escopolamina de 3 a 7 días. La homatropina de 1 a 3 días. El ciclopentalato, fíjense, de solamente un día. Y la tropicamida de un cuarto de día, es decir, de aproximadamente 6 horas, ¿no? Entonces, de preferencia, se debe tratar de usar los que sean con menor duración porque no van a provocar tanto trastorno a nivel de la visión. Bien, algunas aplicaciones de los antagonistas muscarínicos, entonces, cardiovasculares, tratamiento de la bradicardia sinusal, ejemplo, tras un infarto de miocardio, y en este caso se usa la atropina, pero también hemos dicho durante procedimientos anestésicos, ¿no es cierto?, que aquí lo vemos, como premedicación anestésica para inhibir las secreciones, por ejemplo, la atropina y la iosina, ¿no? Pero su uso, aquí dice, no tiene tanta importancia actualmente como premedicación para inhibir las secreciones, pero sí tiene mucha importancia durante la anestesia, por ejemplo, cuando el paciente está siendo sometido a un procedimiento quirúrgico bajo los efectos de anestesia general con tubo endotraqueal. Entonces los anestesiólogos aplican atropina antes de retirar el tubo para disminuir las secreciones y evitar, por ejemplo, una complicación del exceso de secreciones, que es el laringoespasmo, que lleva a una obstrucción respiratoria, ¿ya? O cuando hemos dicho que el paciente está haciendo una bradicardia, se administra la atropina para aumentar la frecuencia cardíaca, incluyendo a niños. ¿Ya? Entonces, cuando decimos la atropina de preferencia no se debe utilizar en niños, sí se utiliza, pero se tiene que utilizar a las dosis correctas, ¿no es cierto? Y con una monitorización constante del niño para no llegar a una toxicidad o una intoxicación por atropina que puede desencadenar una fiebre atropínica que en los niños puede ser mortal, que hemos indicado eso. Bien, entonces, a nivel de la pupila, entonces hemos dicho en colirio de tropicamida o ciclopentalato. Neurológicas, prevención de la cinetosis. Aquí es muy útil la escopolamina, o sea, la iosina, ya sea por vía oral o por vía transdérmica. La ventaja de la vía transdérmica es que no tiene tantos efectos adversos como la vía oral. El tratamiento del Parkinson como coadyuvante, hemos dicho, esencial especialmente para contrarrestar los trastornos del movimiento provocados por los antipsicóticos. Por ejemplo, cuando aquí podemos usar el benzoexol o la benzopropina o benztropina. Y en el Parkinson también hemos dicho el biperideno y el triexifenidilo. Respiratorios, asma, hemos dicho con el uso de ipratropio, y la EPOC, el tiotropio, por vía inhalatoria. Ya hemos hablado de la premedicación anestésica, usos digestivos para facilitar la endoscopía y la radiología gastrointestinal mediante la relajación del músculo liso digestivo. Tiene un efecto espasmolítico, por ejemplo, el uso de la iosina, o sea, la escopolamina. Y como espasmolítico, lo que yo les había dicho, en el síndrome del intestino irritable o la diverticulosis del colon. Ahí puedes utilizar, por ejemplo, la dicloverina, o que se conoce también con el nombre de diciclomina, ¿ya? Entonces, aquí son algunos de los usos que ya hemos mencionado también en el anterior slide, ¿no? Bien. Este otro cuadro, van a disculpar que esté en inglés. La verdad es que no me dio tiempo para volver a hacerlo, porque he estado constantemente revisando este tema, ¿no? Pero se da para entender, ¿no? Entonces, fármacos y sustancias
que tienen efecto anticolinérgico y que no son derivados de la atropina o de la escopolamina, ¿no? Entonces, ya habíamos mencionado a los antihistamínicos, donde están la difenhidramina, la clorfeniramina, la doxilamina, la prometacina y la ciproheptadina. Todos estos antihistamínicos que hemos dicho que son parte de los antigripales, que son parte del arsenal antialérgico, ¿no es cierto?, tienen o pueden producir un efecto anticolinérgico. Ya había mencionado el caso de la hiperplasia prostática, ¿no? El uso de estos fármacos puede agravar, ¿no es cierto?, la dificultad urinaria en pacientes que tienen ya dificultad urinaria por su hiperplasia prostática. Como antitusivos, el dextrometorfano también tiene efectos anticolinérgicos. Los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, la imipramina, el doxepin, tienen efecto anticolinérico. Y si ustedes me dicen qué efecto anticolinérico, por ejemplo, sequedad de la boca, ¿no?, o visión borrosa, o constipación, ¿no? Entonces ese es un efecto anticolinérgico decurrente del uso de este tipo de fármacos. La carbamazepina, que es un anticonvulsionante, también tiene efectos anticolinérgicos. Y bueno, ya hemos visto obviamente que la iosina o escopolamina sí. Los oftalmoplégicos tópicos, el ciclopentalato y la omatropina, porque son atropínicos, ¿ya? Las plantas, hemos dicho, la Atropa belladona y otros tipos de plantas que aquí están en inglés y que no tienen mucha importancia. Y obviamente cualquier fármaco derivado de la atropina o de la escopolamina, todos ellos tienen efectos anticolinérgicos, ¿no? Entonces esta tabla también es interesante, ¿no? Riesgo de efectos anticolinérgicos de distintas sustancias y fármacos. Y aquí lo han colocado en verde cuando es efecto moderado y le asignan un punto. Aquellos que tienen un efecto anticolinérgico fuerte en amarillo y le asignan 2 puntos. Y aquellos que tienen un efecto anticolinérgico muy fuerte y lo ponen en rojo y le asignan 3 puntos. Entonces, aquellos que tienen un efecto anticolinérgico moderado de un punto, está la carbidopa y la levodopa, que son fármacos utilizados en el tratamiento del Parkinson, la entacapona, el haloperidol, el metocarbamol, la metoclopramida, que es muy utilizado para el tratamiento de las náuseas y de los vómitos, la mirtazapina, la paroxetina, que están dentro de algunos de los antidepresivos, el pramipexol, la quetiapina, la ranitidina. Fíjense que la ranitidina es un antihistamínico H2, ¿no es cierto?, que actúa a nivel de la secreción ácida gástrica, la risperidona, la selegilina y la trazodona. Estos son de un punto. De 2 puntos con efecto fuerte, el baclofeno, la cetiricina, que es otro antihistamínico, la cimetidina, que es este es un antihistamínico H1 y la cimetidina es un H2, la clozapina, la ciclobenzaprina, la loperamida, la loratadina, que es también un antihistamínico, la nortriptilina, que es un antidepresivo, la olanzapina, la pseudoefedrina, que es un vasoconstrictor, y la tolterodina, vasoconstrictor alfa 1, ¿no? La amitriptilina, perdón, los que tienen efecto muy fuerte, 3 puntos en rojo, la amitriptilina, antidepresivo, la atropina, obviamente, la clorfeniramina, que hemos dicho que es un antihistamínico H1 que está en los antigripales, la clorpromacina, un segundito, por favor, se me ha cortado mi presentación. Un segundito. Vamos aquí. Bueno, no sé qué ha ocurrido. Bien.
Entonces, dice, si ustedes se fijan aquí abajo, dice la suma total de los puntos de los fármacos consumidos se relaciona con el riesgo de efectos adversos de tipo anticolinérgico. Y aquí no se han incluido los anticolinérgicos inhalados, tópicos u oftálmicos, ¿no? Como por ejemplo el bromuro de hipratropio, ¿no es cierto? Bien. Un segundito, por favor, chicos, que estoy con problemas aquí de mí. Voy a pasarme a la otra pantalla. Un segundito. Ahora sí. Bien. Entonces, los anticolinérgicos obviamente que tienen efectos adversos, pero aquí yo les coloco aquí arriba, fíjense, les digo, difícil de hablar de efectos adversos completamente, porque lo que es adverso en una situación en relación, por ejemplo, a los anticolinérgicos atropínicos, va a ser terapéutico en otra situación. Me explico. La sequedad de boca es un efecto adverso, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. La midriasis es un efecto adverso. Doctor, ¿Sí? no se está viendo las diapositivas. ¿No están viendo las diapositivas? A ver, espérenme un ratito. Es que no sé qué ha pasado, que se me cortó la compu. ¿Aquí se ven ya? No, doctor. Ya, voy a dejar de presentar y voy a volver a subir, ¿ya? Un segundito, por favor, ¿ya? Entonces voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar. Ahora ya se ve. Sí, doctor. Ya, entonces vamos a volverlo a poner. Gracias por avisarme. Es que tiene un defecto esta mi computadora que cuando se le ocurre se corta y vuelve otra vez, pero a veces eh, deja de transmitir, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora lo que está pasando es que no estoy pudiendo ver la presentación en forma de presentación. Ahora sí. ¿Se ve, no es cierto? Sí, doctor. Ya, entonces lo que yo le estaba diciendo aquí, efectos adversos, le estaba diciendo de que es difícil hablar de efectos adversos, porque lo que es adverso en un momento es terapéutico en otro. Y había dicho la sequedad de la boca porque los bloqueantes colinérgicos inhiben la secreción glandular generalizada, o sea, toda la secreción glandular. Y por lo tanto van a dar lugar a efectos de inhibición de la secreción y por lo tanto los pacientes van a estar secos. Entre estas manifestaciones que son muy incómodas es la sequedad de la boca. Y fíjense que este efecto anticolinérgico de sequedad de la boca se manifiesta con aquellos otros fármacos que habíamos mencionado antes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en algunos antidepresivos, como los antidepresivos tricíclicos, en algunos antihistamínicos, como habíamos dicho, incluyendo a la loratadina, incluyendo a la cetiricina, a la difenhidramina y a la clorfeniramina. Entonces, ese efecto de sequedad de boca que se manifiesta no solamente en los atropínicos, sino también en otros fármacos, es muy incómodo. La midriasis, hemos dicho que la midriasis y la cicloplegia, ¿no es cierto?, son efectos adversos que dan visión borrosa. Pero la midriasis y la cicloplegia se utilizan médicamente para realizar una refracción en niños o también para realizar un examen de fondo de ojo. Entonces, este efecto que es adverso se torna en un efecto útil. La taquicardia o el aumento de la frecuencia cardíaca es útil cuando el paciente está haciendo bradicardia, ¿no es cierto? ¿Ya? La disminución de las secreciones y que es incómodo en otras situaciones es deseable cuando se utiliza, por ejemplo,
un atropínico para disminuir las secreciones bronquiales, por ejemplo, en la EPOC, como el tiotropio, ¿no es cierto? O el hipertropio en el asma bronquial. Otro efecto adverso es la piel roja y caliente. La piel roja hemos dicho que se produce aparentemente por liberación de histamina y da ese flash atropínico que es de la parte superior del cuerpo, que incluye la parte superior del tronco, el cuello y la cara, ¿no? Y el aumento de temperatura por inhibición de la secreción sudorípara, entonces puede dar lugar a fiebre. Y hemos dicho que en los niños esta puede ser mortal. Otro efecto adverso, la agitación, la visión borrosa que es decurrente de la cicloplegia y la midriasis, y la constipación. La constipación, la retención urinaria son efectos adversos, ¿no es cierto? Pero el efecto constipante es útil cuando se quiere tratar diarreas no infecciosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la diarrea de la persona que está viajando, que va a tomar un vuelo de 7 o de 6 horas de duración y que no tiene una diarrea infecciosa, entonces se puede utilizar anticolinérgicos para inhibir la motilidad y intestinal y disminuir la actividad intestinal, incluyendo esfínteres, para disminuir los episodios de necesidad de ir al baño, ¿no es cierto? O la retención urinaria, que hemos dicho que es un efecto adverso, pero que es útil en la urgencia urinaria, en la vejiga hiperreactiva, ¿no es cierto? Entonces, por eso les digo, algunos de los efectos adversos son útiles o son terapéuticos en otros casos. Y esto es propio y único en relación a otros fármacos, en relación a la atropina. Los efectos tóxicos, esto ya quiere decir que ya intoxicación, y hemos dicho que la intoxicación se produce a dosis altas, ¿no es cierto? Entonces, la intoxicación por anticolinérgicos a nivel del sistema nervioso central va a dar confusión, alucinaciones, puede llevar a convulsiones y a disartria, es decir, la dificultad en el habla, a torpeza, a mareo, a somnolencia, a intranquilidad, agitación, cefalea, delirio y psicosis, ¿ya? Un efecto tóxico a nivel del sistema nervioso central es la psicosis atropínica. A nivel de los ojos, midriasis, cicloplegia, ¿no es cierto?, visión borrosa, fotofobia y glaucoma de ángulo cerrado. A nivel otorrinolaringológico, sequedad de la nariz y de la garganta, que hemos dicho que es extremadamente incómodo también. A nivel respiratorio, disnea. A nivel cardiovascular, taquicardia, palpitaciones, hipotensión ortostática y arritmias. Bloqueo de la conducción ventricular, ¿no es cierto?, que va a incidir también en la frecuencia cardíaca. A nivel del tracto gastrointestinal, serostomía, ausencia de saliva, disfagia. No se olviden que la saliva también es importante para deglutir, ¿no es cierto? Disfagia, entonces dificultad para deglutir, constipación, náuseas y vómitos. A nivel del tracto genitourinario, retención urinaria, disuria e impotencia sexual. Y en la piel, lo que hemos dicho, el flash atropínico y la disminución o supresión de la sudoración que puede dar lugar entonces a una fiebre atropínica. Estos son los efectos tóxicos. ¿Ya? Ahora, en la parte de arriba vemos este mnemotécnico que ya es conocido por muchos de ustedes, que es un mnemotécnico para tratar de recordar lo que ocurre en un paciente intoxicado por un anticolinérgico tipo de la atropina o derivado de la atropina. Seco como hueso, porque todas las secreciones glandulares y sudoríparas también están inhibidas, seco como hueso. Rojo como remolacha por esa vasodilatación de la parte superior del tronco, del cuello y de la cara, que se denomina el flash atropínico, ¿no es cierto? Ciego como murciélago por la midriasis y la cicloplegia, que da visión borrosa, ¿no es cierto? Caliente como una liebre, ¿ya? Caliente como una liebre. ¿Por qué? Porque los conejitos, las liebres son calientes. ¿Caliente por qué? Porque se da esto por la supresión de la sudoración, lo que va a llevar a un aumento de la temperatura corporal.
Loco de remate porque hemos dicho que produce psicosis. ¿Ya? Psicosis. Y tendríamos un efecto más que podríamos aquí añadir, que estaría relacionada con la retención urinaria, ¿no es cierto? Que da una sensación entonces de llenura en la parte baja del abdomen. Entonces, este mnemotécnico es útil para que ustedes recuerden cuáles son las manifestaciones clínicas o físicas de la intoxicación por atropínicos. En esta parte de abajo del slide vamos a ver qué ocurre a distintas dosis, cuáles son las manifestaciones físicas a distintas dosis. Cuando es la dosis de 0,5 miligramos, hay una leve disminución de la frecuencia cardíaca, ya hay sequedad de boca. Por eso yo les decía que el efecto anticolinérgico más incómodo, no solamente por este grupo de fármacos, sino por aquellos que ya hemos mencionado que tienen efecto anticolinérgico, la sequedad de boca y la inhibición de la sudoración, fíjense, con 0,5 miligramos. Esto es importante recordar porque cuando se utiliza atropina en niños. Con 1 miligramo hay midriasis, hay sequedad de boca, se va haciendo más intensa y es sequedad de boca marcada. Hay bradicardia, que luego va a dar lugar a una taquicardia. Con 2 miligramos ya directamente hay taquicardia, hay palpitaciones y la sequedad de la boca es intensa. Por eso yo os digo que tal vez el efecto adverso anticolinérico más incómodo es la sequedad de la boca. Midriasis y cicloplegia con 2 miligramos. Con 5 miligramos, todo lo anterior, todo lo que hemos visto con 0,5, con 1 y con 2 miligramos, más perturbaciones del habla, disartria, dificultad para deglutir, disfagia, ya empieza a haber inquietud y fatiga, cefalea, la piel está seca, caliente, hay retención urinaria y hay constipación. Ya son 5 miligramos. Y con 10 miligramos todo lo anterior, mucho más marcado, el pulso rápido y débil, el iris está completamente obliterado, o sea, cerrado, la visión es muy borrosa o no hay visión, el paciente está ciego por ese momento, la piel es rubicunda, o sea, es más que roja, ¿no es cierto? Está caliente, es seca y tiene un color escarlata posteriormente, hay ataxia, hay inquietud y excitación, hay alucinaciones y va a terminar en delirio, coma y muerte. Entonces, esto es importante para que ustedes puedan ver los efectos de la atropina a distintas dosis. Bien, ¿a qué llamamos toxicidad predecible de la atropina? ¿Ya? Llamamos eso al bloqueo de la función termorreguladora por la sudoración, o sea, es predecible de que si administramos atropina, va a haber un bloqueo de la función termorreguladora que lleva a hipertermia o fiebre atropínica que es fatal en niños. Y si nosotros volvemos a las dosis, ¿no es cierto? Vemos que ya hay inhibición de la sudoración con una dosis tan baja como es 0,5 miligramos. ¿No? El glaucoma de ángulo cerrado en ancianos, la retención urinaria, la constipación es predecible, va a ocurrir cuando tú utilizas atropina y va a haber obviamente visión borrosa por midriasis y cicloplegia. Esto es lo que se espera que ocurra por efecto anticolinérgico, no es predecible. Y por lo tanto esto también se aplica a aquellos fármacos que no siendo atropínicos tienen efecto anticolinérgico, como hemos mencionado. Bien, ¿cuál es el tratamiento de la intoxicación por atropina? Por escopolamina, por omatropina, que son terciarios. En primer lugar, tratamiento de sostén. Hay que darle todas las condiciones al paciente para darle sostenibilidad a sus signos vitales. ¿Ya? Importante. Disminuir la fiebre, y la disminución de la fiebre se debe realizar de preferencia por medios físicos. Tratar las convulsiones con benzodiazepínicos, y aquí la estrella de los anticonvulsionantes que sirve prácticamente para todo tipo de convulsiones es el diazepam. Y por último, la administración de salicilato de fisostigmina, 1 a 2 miligramos, inyectados por vía subcutánea, por vía intramuscular o intravenosa, y que tiene una corta duración de acción y puede repetirse la inyección cada
cada 1 o cada 2 horas si es necesario, ¿ya? La fisostigmina, como ustedes recordarán de lo que hemos visto en la clase de ayer, es un colinomimético de acción indirecta de tipo cuaternario y reversible. Ayer lo hemos visto, ¿no es cierto? Entonces se incluye al salicilato de fisostigmina como parte del tratamiento farmacológico de la intoxicación por atropina. Bien, entonces eso sería para los terciarios, ¿no? Atropina, escopolamina y omatropina. En el caso de los cuaternarios, donde están la butilescopolamina, la metilescopolamina, el glicopirrolato, etc., estos pacientes van a presentar signos periféricos por bloqueo parasimpático, van a presentar hipotensión ortostática por bloqueo ganglionar y se debe administrar en estos pacientes para los efectos periféricos, ¿no? ¿Ya? La neostigmina, que también es un colinomimético de acción indirecta, ¿no es cierto? Que va a actuar similar a la fisostigmina. Y el uso de simpático miméticos como la fenilefrina o la metoxamina, que este es alfa 1, para el tratamiento de la hipotensión ortostática porque va a producir vasoconstricción. ¿Ya? Bien, ¿cuáles son las contraindicaciones para el uso de estos fármacos? No utilizar en infantes por el riesgo de fiebre atropínica. Pero esto es relativo, ojo, porque es muy utilizado, al menos en el hospital pediátrico donde yo trabajo, ¿no es cierto? Es muy utilizado en anestesiología, muy utilizado. Pero, ¿quién mejor que los anestesiólogos para manejar dosis correctas, ¿no es cierto? Ellos sí saben manejar dosis correctas. Y si son anestesiólogos que trabajan en el área pediátrica, ellos saben cómo manejar la atropina y utilizan bastante la atropina en niños, ¿ya? Entonces, dice no utilizar en infantes. Y ayer la pregunta que se me hizo, entonces, como coadyuvante al tratamiento de la intoxicación por órgano fosforados, habíamos mencionado a la difenhidramina, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces, eso es importante recordar. Ancianos con riesgo de glaucoma, hiperplasia prostática, porque hemos dicho que va a agravar la obstrucción mecánica que causa la hiperplasia prostática, en el megacolon que cursa con constipación crónica, por ejemplo, en pacientes chagásicos que tienen megacolon, en las gastroenterocolitis infecciosas, hemos dicho, se puede utilizar en las gastroenterocolitis no infecciosas, por ejemplo, de tipo tóxico, ¿no? Una diarrea del viajero no infecciosa, ¿ya? En la úlcera gástrica solo se debería utilizar la pirenzepina y la telencepina, que en realidad han perdido vigencia terapéutica y tienen más interés como bloqueantes de los receptores M1 de secreción gástrica, ¿ya? Pero desde el punto de vista académico es válido esto. La esofagitis por reflujo, ¿ya? La esofagitis por reflujo se trata con inhibidores de la bomba de protones, ¿no es cierto? Que eso han visto en la clase de mediadores locales. En el ilio paralítico, pero que cursa con, o aquel, o en la obstrucción intestinal, ¿ya? Porque esto, ¿qué va a causar a nivel intestinal? Hemos dicho, disminución de la actividad intestinal y de por sí va a producir constipación. Entonces, si tenemos un hilo paralítico, lo que va a hacer es agravar, ¿no es cierto?, este hilo. O si hay una obstrucción intestinal, va a agravar la situación. Hemos dicho que en estos casos se van a utilizar colinomiméticos de acción directa como el betanecol, pero solamente en el hilo paralítico, no en la obstrucción intestinal. Y contraindicado en la demencia senil, por ejemplo, en la demencia senil y también en el Alzheimer. ¿Ya? Entonces serían contraindicaciones para el uso de anticolinérgicos. Bien, con esto concluimos esta parte del temario, ¿ya? Y mañana continuaríamos con el resto que nos falta, que es
el tema de bloqueantes ganglionares y neuromusculares.